Amados hermanos, en la fe de nuestro amado Maestro Cristo Jesús, paz a vosotros. Pasos. Pasa vos, hermano. No sé si por ahí me A vos, escuchan. hermano Julio. Sí, hermano, pasa vos. ¿Sí me escuchó? Sí, hermano, pasa vos. Paz a vos, amados hermanos. ¿Ya listos? Sí. Mi hermano Rob Jesús, paz a vos. Mi hermano A Oscar vos, hermano. Martínez. Mi hermano Adán, paz a vos. Mi hermano Wilfredo, paz a vos, hermanos. A vos, hermano. Pasa vos, hermano. Paz a vos, hermano. Pasa Ya lo vos. vi. Mi hermano, paz a vos. Pasa a vosotros, hermanos. Paz a vos, amado hermano. Eh, ya Sí, estamos Pasos. aquí hermano. presentes, hermano. Qué bueno, hermanos. Pues vamos a arrancar por ahí, ya estamos a las 8:49. La intención del cambio de horario, hermanos, es que podamos poco a poco integrar a más hermanos. Me comentaban que el horario en México, sobre todo 10:45, les quedaba ya muy tarde. Entonces procuramos hacer el cambio. Esperemos en Dios que poco a poco se vayan agregando más hermanos. Así que sean bienvenidos. De entrada, pues agradezco a todos ustedes y vamos a analizar la lección número 8 de nuestro cuaderno, pero no sin antes pedirle a mi hermano Rogelio Hernández si nos llevan oración, por favor, hermano. Sí, claro que sí, hermanos. Vamos a dar gracias a nuestro Dios a través de esta oración. Oremos. Excelentísimo Dios que estás en los cielos de los cielos, hasta este lugar donde tú te encuentras, juntamente con nuestro Señor Jesucristo, y que a través de tu Hijo amado, nuestras oraciones sean escuchadas bajo los méritos de tu amado Hijo. En esta noche, tarde, nos hemos convocado nuevamente para tener este estudio de esta escuela varonil, en el cual, Padre Santo, te pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, que venga a radicar en nuestra mente y venga a sincronizar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras aportaciones, para que juntos edifiquemos y salgamos edificados basado a tu hermosa palabra. Bendito Dios, queremos depositar así esta santa reunión en tus benditas manos y a cada uno de nosotros que ya estamos haciendo uso de presencia a través de este medio. Padre Santo, pues primeramente te pedimos de que nos asistas bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Y queremos poner también en tus benditas manos a nuestro hermano ministro Julio Silva, quien estará al frente conduciendo esta sección de este estudio. Que tú siempre le des de tu Santo Espíritu el buen deseo, el pronto ánimo, para que así, Padre Santo, Él como varios de nosotros, siempre estemos prestos a estas convocatorias. Bendito Dios, pues una vez más te pedimos, te agradecemos todos estos favores en el nombre maravilloso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eh, Amén, hermanos. Muchísimas gracias, mi hermano. Dios lo siga bendiciendo, mi hermano Rogelio Hernández. Bueno, hermanos, pues voy aquí aquí está. Muy bien. Sí se ve el cuaderno, hermanos. Sí. Sí, lo podemos mirar. Por ahí compártanme si se nota. Bueno, tenemos la lección número 8 que se llama la libertad de congregarnos. Este es un tema fundamental dentro de nuestra fe porque, eh, hermanos, hoy algo que nos parece tan sencillo, tan, pues,
Sí, la palabra es tan sencilla, tan práctica. La realidad es que no ha sido siempre así. Y hoy vamos a analizar un poco en este proceso que ha vivido la iglesia para que podamos gozar de la oportunidad y de la libertad de congregarnos, de como iglesia libremente y ampliamente y de manera pues bendecida. Nadie nos persigue ahora, solamente es nuestra voluntad la que nos da la oportunidad o nos impide aprovechar estos tiempos de libertad. Así que vamos a ver la lección 8 que se llama La libertad de congregarnos. El objetivo es reflexionar sobre el ambiente de persecución que enfrentó la iglesia del primer siglo, con el objeto de aprender a valorar, proteger y aprovechar con mayor compromiso la libertad que hoy tenemos para congregarnos y también esa misma libertad para compartir lo que aprendemos al congregarnos. La lectura bíblica está en la segunda carta que escribe Pablo a Timoteo, hermanos. Voy aquí a buscar el texto, segunda carta que escribe Pablo a Timoteo. Y está en capítulo 3 versículo 10 al 14. Le voy a pedir, por favor, si me puede ayudar mi hermano Jesús a darle lectura a la segunda carta que escribe Pablo a Timoteo, capítulo 3 verso 10 al 14, hermano, por favor. Muy bien, sí dice, pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, caridad, paciencia, persecuciones, aflicciones, cuales me sobrevinieron en Antioquía, en el Iconio, en Listra, cuáles persecuciones he sufrido y de todas ha liberado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Amén. Tu micrófono, hermano. Tiene apagado su micrófono, hermano Julio. Sí, perdónenme. Entonces vemos en esta lectura, le agradezco a mi hermano Jesús, cómo es que Pablo hace un recordatorio y también un recuento, hermanos, de lo que ha sucedido a la iglesia para que Timoteo siga perseverando en lo que se había encomendado o se le ha encomendado a la iglesia a través del Señor Jesús, que no solo nos congreguemos, sino que también participemos de la enseñanza, del adoctrinamiento. El texto que vamos a tener el versículo clave es Romanos 8:35, aquí lo tenemos de frente, que dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, hambre, desnudez, peligro o cuchillo? Sabemos que el texto es más amplio, lo vamos a analizar más adelante, pero antes vamos a entrar a los párrafos y con ellos vamos a ir enriqueciendo. Les pido de favor que participen con sus opiniones, con sus comentarios, con textos que enriquezcan la lección, pues la intención es que el cuaderno sea la columna vertebral y que nosotros vayamos poniendo más elementos para que se enriquezca la escuela. Le voy a pedir a mi hermano Wilfredo si nos ayuda a dar lectura al primer párrafo, por favor, del tema bíblico. Amén, hermano. ¿Me escuchan? Sí, hermano, perfectamente. ¿Me escu- Dice el primer párrafo. Si se hace referencia a la iglesia primitiva, según las escrituras, se debe identificar que se organizó entre los años 26-30 en Jerusalén por mandamiento de nuestro Señor Jesús, compuesta inicialmente por judíos que reconocieron a Cristo y que luego fue expandida por la incorporación de gentiles que creyeron el mensaje de salvación difundido por los apóstoles. Desde sus inicios, la iglesia del primer siglo se enfrentó a una gran oposición, primero por parte del sistema religioso de los propios judíos y después, de forma gradual, fue perseguida por el Imperio Romano. Amén.
Muy bien, mi hermano. Gracias, mi hermano Wilfredo. Por ahí acompáñenme con la lectura de Lucas 24, 47 al 49. Mi hermano Oscar Martínez tendrá oportunidad de ayudarnos con la lectura. Sí, hermano, con mucho gusto. Adelante, mi hermano, por favor. Lucas 24, ¿verdad? Dice así, hermano. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo avivaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos de la potencia de lo alto. Amén. Amén. Muy bien. Aquí se da la orden para la evangelización y las instrucciones que esperaban para poder iniciarlo. Voy a leer Hechos 7, del 56 nos marca al 60. Sin embargo, voy a leer unos versículos antes porque está hablando del momento en que es lapidado Esteban a causa del evangelio. Dice el versículo 54, y oyendo estas cosas, regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él, y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Bueno, pues vemos uno de los cuadros y vemos una de las consecuencias de creer en el Evangelio. En el primer siglo, cuando arranca la iglesia primitiva, compuesta de judíos, pues vemos que los mismos judíos perseguían porque intentaban acallar esta nueva doctrina que para ellos era un escándalo a causa de que se predicaba la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero, eh, ¿por qué era tan delicado predicar esto? ¿Cuál era la razón? ¿Qué era lo que los judíos veían como algo incorrecto? De tal manera que inclusive pues eran amenazados con que cualquiera siquiera que dijese que creyeran en Cristo, los echaban de las sinagogas. O sea, creer en Cristo para los tiempos del primer siglo, al arranque de la iglesia, era sinónimo de ser desechado de la comunidad judía. Y vamos a ver un ejemplo, vamos a ver San Juan, acompáñenme en San Juan, y ustedes verán en el capítulo 9 que había mucho miedo, de tal manera que inclusive judíos que tenían conocimiento de Cristo preferían, con tal de no perder sus posiciones y sus posesiones, omitir siquiera estar en este asunto. Dice San Juan 9, si me acompañan, dice el versículo 21 y 22. Mas como, mas cómo ve ahora, no sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros no lo sabemos. Él tiene edad, preguntadle a él hablará de sí. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían resuelto que si alguno confesase ser él el Mesías, fuese fuera de la sinagoga.
Quiere decir que era echado de la comunidad y obviamente pues eran perseguidos. De tal suerte que creer en Cristo en aquellos días es totalmente diferente a estos, porque se podía perder todo e inclusive vimos a Esteban, inclusive la vida. Hoy la realidad es que tenemos la grandísima oportunidad de aprovechar el tiempo, de redimir el tiempo, porque vendrán días cuando no se podrá, no se va a dar la posibilidad de poder congregarnos con esta libertad, con esta sencillez, con esta forma tan práctica de hacerlo. Y llegará el momento en que no será así, como fue en el primer siglo. ¿A qué nos quiere llevar este cuaderno y cómo lo vamos a exponer y qué vamos a compartir? Lo que vamos a compartir es la urgencia de hacer un examen, de hacer un examen de conciencia de qué tan estamos aprovechando esta oportunidad o qué tan nos está dañando tanta facilidad. Porque curiosamente, cuando más creció la iglesia fue cuando tuvo circunstancias adversas. Cuando más predicó, que curiosamente entre más los perseguían, más se expandía el evangelio, porque tenían que huir y a donde huían, no solo huían o se escondían, sino iban predicando el evangelio. Hoy nosotros ya tenemos rutinas hechas, trabajos hechos, negocios hechos, vidas hechas. Nuestros traslados diarios, semanales, mensuales, son lo mismo todo el tiempo, de tal manera que no salimos. Y eso hace que no compartamos. Seguramente algunos de ustedes lo hacen, pero no todos lo hacemos. Pero la razón es este estado cómodo de no movernos, de si ya es muy tarde, si hace frío, si a veces llueve, si hace sol, si muchas cosas que son sinónimo de pretexto, a veces nos impiden congregarnos. Cuando al revés, en el primer siglo, se hacía todo lo posible por congregarse, aún y por predicar, aún bajo amenazas de encarcelamiento, persecución, castigo, como a Pablo que lo azotan 39 azotes, 40 menos uno, ¿verdad? Como decía la ley, por creer en el Evangelio, después de que se convierte. Entonces, la intención es, como dice el objetivo, es reflexionar sobre el ambiente de persecución que enfrentó la iglesia del primer siglo, con el objeto de aprender a valorar, proteger y aprovechar con mayor compromiso la libertad que tenemos hoy de hacerlo. No dejar esta oportunidad, no perderla, aprovecharla al máximo para que cuando llegue el momento que está profetizado, que no vamos a poder hacerlo más, hayamos aprendido de tal manera que nuestro corazón tenga la base de la fe necesaria para poder enfrentar las tentaciones y pruebas que vendrán en futuro. Que si hoy nos vence una lluvia, un frío, un calor, una tarde, un camión, imagínense qué va a suceder cuando venga las tentaciones. Como dice Apocalipsis 3, la hora de la tentación. ¿Qué va a suceder entonces? Por eso hoy es importante que hagamos conciencia de lo valioso que es esta oportunidad que tenemos. Bueno, vamos a continuar con el siguiente párrafo, por favor. Le voy a pedir a mi hermano, por aquí déjenme ver, mi hermano Adán Pérez, ¿nos puede ayudar con el siguiente párrafo, por favor? Mi hermano Adán Pérez, de Indianápolis. Mi hermano ayuda. Mi hermano, mi hermano Oscar. ¿Sí me puede escuchar, hermanos? Ah, ya lo escuchamos, mi hermano. Ya lo escuchamos. Adelante, mi hermano Adán. Dice así, el historiador Tertuliano afirma que en un principio el cristianismo dio sus primeros pasos a la sombra del judaísmo. Los romanos no los diferenciaban. Sin embargo, la primera luz histórica acerca de cómo esta situación cambió nos la da Suetonio
en un texto relativo a la expulsión de los judíos de Roma por los frecuentes tumultos que tenían acerca de un tal Cresto. Esta expulsión causó una diáspora temprana y la formación de comunidades cristianas en otras partes del imperio. Es a raíz de este acontecimiento que Pablo se encuentra con dos judíos creyentes en Jesús que acaban de llegar de Roma, Aquila y Priscila. Amén. Muy bien. Si nos ayudan a leer el texto de Hechos 18:2, por favor, se los agradezco. Hechos 18:2. Dice así, hermano, y hallando a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos. Amén. Amén. Entonces, vean entonces que es algo muy importante ver cómo las condiciones que parecen adversas, lo que nos marcan es que surtieron un efecto contrario al que esperaba tanto el judaísmo, que no creyó en Cristo, como los romanos, que veían al cristianismo como un peligro en algún momento. ¿Qué sucedió? Les comentaba que esto fue muy fértil, porque lejos de que el cristianismo, por el miedo, se disipara, creció muchísimo. Y nosotros vamos a ver, acompáñenme en la segunda carta, escribe Pablo a los Corintios en el capítulo 11. Fíjense lo que dice, hermanos. Vamos a ver, hacer un análisis. Eh, ¿Nos seguiríamos congregando si nos pasara esto? Vamos a ver segunda de Corintios 11. Y si me ayuda a leer alguno de mis hermanos que tenga el versículo 22 Sí, lo leo. 22, al 11, 22. 27, por favor, del 22 al 27. Son hebreos, yo también, son israelitas, yo también. Son simientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como poco sabio hablo yo, más en trabajos más abundantes, en azotes sin medida, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado en lo profundo de la mar, en caminos muchas veces peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez. Amén. Amén. Agradezco a mi hermano. Gracias, hermano Jesús. Ahora, quiero abrir el foro y díganme, hermanos, ahora por qué causa a veces ya no queremos ir a la iglesia. ¿Por qué ya no nos queremos congregar en las sociedades? ¿Cuáles creen que hoy son nuestros peligros, nuestros retos y desafíos? Escucho 3 o 4 comentarios. Que ustedes sepan vívidos, que alguien dígase, yo ya no me congrego. ¿Bajo qué prueba? ¿Qué no pudo superar que ya no quiere congregarse? Pérdida, una Una pérdida, pérdida de que un ser haya querido, de fallecido un un familiar familiar. Así y ya es, no quiere congregarse porque duda de Dios. así es. ¿Ok? Fíjense un análisis interesante. ¿Alguna otra experiencia que alguien de ustedes tenga? ¿Por qué ya no nos queremos congregar? ¿Alguien que ya no se quiera congregar? Hermanos, sí, miren que aquí por esta área
del norte del país de Estados Unidos. Hace un par de semanas se intensificó el frío, que llegamos a experimentar una sensación térmica de unos 20 grados Fahrenheit. Entonces, esas temperaturas muy heladas, muy congelantes, hicieron, bueno, yo lo digo personalmente, que en donde asistimos a congregarnos nos toma una hora de camino. Entonces nuestros vehículos pues resienten, ¿no? También el intenso frío. Y aquí, aquella ocasión, pues sí, su servidor no pudo trasladarse al lugar, pero más sin embargo nos quedamos aquí en la localidad en donde donde nos toma 5 minutos, ¿verdad? Entonces, es un factor, ¿no? Del tiempo, pero más sin embargo, pues de una u otra manera, pues sí nos congregamos. Gracias, hermanos. Excelente, muy bien. Bueno, pero buscaron la forma. Aquí Sí, la intención siempre es buscar la forma. Nosotros lo que estamos viendo, o al análisis a donde quiero llevarme a mí mismo y a ustedes, es las condiciones que vivieron estos hombres. Y lo acaban de leer del versículo 22 al 27. ¿Y cuál era el combustible, la motivación que impulsaba a Pablo? Si ustedes leen el 28, que es maravilloso, dice, sin otra cosa además, fíjense qué interesante, sin otras cosas además, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. La intención, el motor, el combustible, la motivación es la necesidad que tiene la iglesia. La necesidad de fortalecer las sociedades, de fortalecer la localidad, de echar hacia adelante a los jóvenes, de apoyar a la femenil, de que cada sábado haya alimento para el ser espiritual. Pablo dice, ese es mi motor, la necesidad que tienen las localidades. Y luego dice el 29, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. ¿Quién se escandaliza? Y yo no me quemo. Si es menester gloriarme, me gloriaré yo de lo que es de mi flaqueza. Entonces, esto que estamos escuchando llegó al punto, vean lo que dice el versículo 32-33. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme y fui descolgado del muro en un serón por una ventana y escapé de sus manos. Pero no dice que dejó de ir a congregarse. No dice que dejó de ir a hacer lo que Dios le había demandado. Buscó las formas y ganó momentos muy difíciles. Lo acabamos de leer. Por eso les digo, ¿cómo es la vida en el primer siglo? Pero ¿y por qué es tan próspero el evangelio? Bajo estas condiciones que está hablando Pablo. Llegamos al punto en donde inclusive en Hechos de los Apóstoles, ahorita lo vamos a encontrar, matan a Jacobo, lo matan, igual que van a asesinar a Esteban, van a matar a Jacobo y más adelante a Pablo y a Pedro, pero no dejan de seguir congregándose. El cristianismo fue a tal punto que en las persecuciones romanas, si ustedes recuerdan, y hoy hay vestigios en las catacumbas, ¿verdad? Donde fueron exterminados porque buscaban cómo congregarse, cómo seguir guardando esta fe. ¿Qué es lo que impulsó? ¿Qué, qué les dio la fuerza para seguirse congregando a pesar de esta forma de vida que no era sencilla? Si alguien me puede comentar alguna, que pueda enriquecer, ¿qué hizo? ¿Qué era tan poderoso para ellos? Mucho más que el dolor, que los azotes, que las persecuciones, que descolgarse por un muro, que los mantuvo fieles pese a estas formas de vida. Y el comparativo, y hoy, ¿por qué ya no nos queremos congregar? ¿Qué pasaba con ellos? ¿Qué hoy pasa con nosotros? ¿O qué? O también lo positivo, o pese a que esto nos está pasando, seguimos adelante congregándonos. Abro el foro. ¿Quién quiere compartir? ¿Por qué piensan ustedes que tuvieron la fuerza? ¿Qué esperaban? ¿Qué los mantuvo? ¿Qué los sostuvo para que a pesar de esas condiciones ellos quisieran seguirse congregando?
Adelante, hermanos. Mira, hermano, pues pensaría yo que primeramente tuvieron un gran maestro, que es Jesús. Les abrió todas las posibilidades de poder ver lo que él quería que vieran y sobre todo les dejó ese espíritu que venía de él, de Dios, pero a través de él, en el cual él los fortalecía. Y su semblante no decaía. Ellos seguían porque tenían ya algo preparado que Jesús les había dicho. Vayan y hablar del Evangelio a todas las naciones, principalmente a los de Israel, a las ovejas perdidas, pero entonces esa era su fortaleza, esa era su fuerza, su convicción. Inclusive recordemos que en ocasiones, cuando Jesús les hablaba a algunos de los apóstoles, ¿y quién te dijo quién era el que me mandaba? Meramente Dios le decía. Entonces tenían esa fortaleza y cuando Jesús va a los cielos, entonces ellos se quedan con ese gran sabor de boca, el haber conocido a Jesús y haber tenido esa valentía que Él les dejó a cargo para que lo hicieran cuando Él no estuviera. Es mi participación, hermano. Pues agradezco, muy enriquecedora. Y fíjense que el hermano da un punto fundamental, el ejemplo de Jesús. Y el ejemplo de Jesús técnicamente es el testimonio de la profecía, es el testimonio del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el testimonio que él tenía que dar y que tenía que cumplir para que nosotros creyésemos hoy y hayan creído ellos? Que si alguien cree en Dios a través de él y hace lo que él dice, aunque esté muerto, va a vivir. La resurrección cambió todo, porque la única manera de entregar nuestra vida física es creer que hay una vida más grande que la física, que hay una vida eterna. Nadie va a dar su vida. Nadie se va a enfrentar a todo esto como Pablo, como Esteban, como Jacobo, como Pedro y como los apóstoles y la iglesia primitiva. Nadie se va a entregar si no está plenamente convencido de que existe la vida eterna, de que existe la resurrección. Esa es la parte que marcó para siempre y que da la fortaleza de seguir en la iglesia. Si somos obreros, qué bueno, y si no, la importancia es seguir en la iglesia, porque la vida eterna no se gana solo por ser obrero o dejar de serlo, se gana por ser fiel al Evangelio, por cumplirlo en la medida de nuestras fuerzas y guiar a nuestras familias a cumplirlo, porque nuestra promesa, le decía yo a uno de mis hijos que es obrero, no es que seas obrero o que seas ayuda, diácono o ministro o que seas dirigente de esto, de aquello. Esa no es tu promesa. Tu promesa es que ganes la vida eterna, porque si tú eres todo eso humanamente que esperas y pierdes la vida eterna, entonces perdiste el sentido de lo que a lo que hemos venido a este lugar. Entonces tu meta es la vida eterna. Y los medios que Dios te dé y la oportunidad de servirle es un extra, pero la realidad es que la meta nuestra es la vida eterna, es la resurrección. Esa es nuestra meta. Porque cuando no hay esto, ustedes vean qué pasa. Vamos a ver en Primera de Corintios 15, acompáñenme, capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15, y dice, amados hermanos, el versículo 16 y 17. Si me ayudan a leer, por favor. La primera carta que escribe Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 15, verso 16 y 17. Dice así, hermano, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Amén. Amén. Gracias. Entonces aquí dice una palabra muy fuerte, pero real. ¿Cómo es la fe de alguien que no va a la iglesia por esa promesa? Que no se le enseña desde que se le evangeliza cuál es la promesa divina según Primera de Juan 2:25 y que se le enseñe cómo alcanzarla. ¿Cómo es su fe? Dice aquí, su fe es vana. Vana es vacía. Un sinónimo de vano es vacío. No tiene la fuerza para soportar una mala cara, una mala palabra, una murmuración, un malentendido,
una persecución familiar, una persecución laboral, una burla social, no tiene la fuerza su fe. Termina yéndose, ya no se congrega. Siente que es una gran persecución, porque no está fundamentada en algo más grande, en lo eterno, está fundamentado en lo material. Entonces, la fe de un congregante o de una congregación donde su mira no esté puesta en la vida eterna, en la resurrección de los muertos, en el reino milenial, la fe es muy frágil. Esa es la razón de por qué la iglesia primitiva tuvo tanta fuerza y por qué después se fue diluyendo. Lo vemos en la historia de las etapas de la iglesia, cómo empieza a haber yo le llamo una degradación de la fe a causa de que fue perdiéndose este sentido de identidad sobre nuestra fe en la muerte y la resurrección. Y más hoy que hay inmensidad de formas dogmáticas, religiosas, que predican de la prosperidad, de la riqueza, de la unidad, de todo, menos de la muerte y la resurrección. Y entonces la fe de esos sistemas es muy vulnerable. Por esa razón, el principio de la predicación es la muerte y la resurrección de Cristo en el primer siglo. Y tiene que ser siempre. Cuando se evangeliza, lo que se predica es la muerte y la resurrección. Porque es la red, es lo que capta a la persona. Para que tenga una fe no vana, no vacía, sino una fe totalmente probada con fuego, que a eso le llama Apocalipsis 3:18 y Primera de Pedro, capítulo 1 versículo 7 le llama oro afinado en fuego. Es esa fe probada, que aunque haya persecución, haya burla social, haya rechazo familiar, haya pruebas de fuego, el individuo permanece porque totalmente, está convencido, perdón, de que lo que él quiere y por lo que viene a la iglesia, por lo que se congrega, es porque quiere alcanzar la vida eterna. Y ahí está su máximo objetivo. Y así enseña a su familia. Entonces ya no importan caras, ya no importa nada de eso. Pablo dice azotes, cárceles, que me descolgaron, que me persiguieron, angustias, necesidades. La vida eterna supera todo eso. Por eso, aunque nuestro ser exterior se está desgastando, el interior se renueva de día en día. Nosotros no esperamos lo que se ve, esperamos lo que no se ve. Esa es nuestra fortaleza, es la fortaleza de la iglesia para congregarnos y para invitar a congregar a más personas. Pero vamos a continuar, ahorita seguimos con estos textos. Siguiente párrafo, por ahí, si lo tienen, ayúdenme a leerlo, por favor, es el tercero, que dice en el año 64. Sí, pues, tomo lectura, el tercer párrafo. Por favor, hermano, adelante. Sí, dice el tercer párrafo. En el año 64 era cristiana. Los cristianos pasarían por su primera prueba de fuego. En una calurosa noche de julio, el enajenado emperador Nerón provocó un terrible incendio en las inmediaciones del Circo Máximo y culpó a los cristianos, marcando el inicio de la primera gran persecución romana oficial donde miles de cristianos fueron torturados y ejecutados en forma brutal, incluidos los apóstoles Pedro y Pablo. Las tensiones entre los judíos y Roma estallan en la destrucción de Jerusalén. Los cristianos de Judea, siguiendo la advertencia de Jesús, según Mateo 24, 15 y 16, huyan a Pella. Esto nos separa aún más de los judíos y los romanos comienzan a ver a los cristianos como una secta distinta. También se registra la persecución del emperador Tito Flavio Domiciano, el cual exige ser adorado como Dominus Deus, Señor y Dios, lo que provoca una persecución a gran escala contra los creyentes de Cristo que se niegan a adorarlo. Amén. Amén. Gracias, hermano. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguno de mis hermanos que quiera enriquecer este texto?
Adelante. Mientras, algún hermano ayúdeme a buscar San Mateo 24, 15 y 16 y compártalo, por favor. Y si alguien quiere enriquecer, adelante, tenemos espacio, ¿eh? Le leo el capítulo, mi hermano. Adelante. ¿Me escucha? Sí, sí, adelante, hermano. Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel, profeta que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Amén. Muy bien. Entonces, vemos que finalmente nuestro maestro eh, siempre previno a la iglesia. Nosotros conocemos la historia de que cuando llega Tito Vespasiano a Roma, perdón, a Jerusalén, antes de su destrucción, los cristianos, según narra la historia, ya se habían ido de ese lugar, porque habían atendido a las palabras de Cristo cuando dijo, cuando vean rodeada a Jerusalén de ejércitos, váyanse, porque ha llegado su destrucción. Siempre Cristo cuida y seguirá cuidando a la iglesia. Pero eso no quiere decir que no nos haya recomendado mantenernos firmes. ¿Por qué razón? Porque sobre todo hoy el departamento varonil, que somos los que tenemos la responsabilidad de ser cabezas, líderes de nuestras familias primero y luego de nuestras congregaciones, somos los primeros que tenemos que mostrarle a la familia, a los hijos, sobre todo, eh, que pase lo que pase, tenemos que congregarnos. La fortaleza de la iglesia está en la congregación, está en estar unidos. Y precisamente no ponerle pretextos a los desafíos y a los retos que vamos a tener a lo largo de nuestro camino, de nuestro peregrinar hasta la vida eterna, el siempre buscar soluciones, le enseñará a nuestros hijos y familias que no hay pretexto. Recordarán y dirán, mi papá, si llovía, íbamos. Y si era noche, íbamos. Y si era íbamos. Y si no había, a veces porque no había, íbamos. Y si había fiesta y había escuela, íbamos a la fiesta. Y si había trabajo y había fiesta, íbamos a la fiesta. Siempre primero fue la iglesia. Siempre primero fue buscar la unidad, la congregación con la iglesia. Y eso se les queda grabado para siempre. Y anden donde anden, yo creo les pasa, nos llaman. Oye, estoy en Chiapas. Necesito que me ayudes a buscar el teléfono de un hermano. Estoy en tal lugar, que me diga dónde me puedo congregar. Y fíjense, tienen la oportunidad de estar en el hotel, de prender su celular, de ver la transmisión. No. Ellos dicen, no, necesito el teléfono de un hermano. ¿Por qué razón? Porque en su ADN espiritual, yo así le llamo, está bien plantada esa semilla. ¿Qué es guardar? Es congregarme cuerpo a cuerpo, alma con alma, espíritu con espíritu, en la medida de las fuerzas, porque seguramente hay condiciones muy, muy extremosas, como la parte climática en Estados Unidos, que se entiende, pero en lugares en donde no hay esas circunstancias, en donde hay la posibilidad, en donde se puede tomar un camión, en donde tenemos carro, quien tiene carro, ya no se puede decir, no vamos, porque estamos poniendo o estamos marcando para siempre el ADN espiritual de los hijos. Le estamos diciendo, sí hay posibilidad, a pesar de que puedas, de no congregarte. Y eso se puede grabar. Entonces, o grabamos haz todo lo posible. Si después de que hayas hecho todo lo posible, no se logró, bueno, pero no solo decir, pues ahora no, porque eso genera un menosprecio al esfuerzo que hace que la identidad crezca, se fortalezca. La identidad, la pertenencia a la iglesia y la permanencia a ella se da cuando se, se resuelven los desafíos. Y eso hace que se sienta tanto uno como la familia, como la iglesia fuerte, que era lo que decía mi hermano sobre Cristo. El ejemplo fue
más allá de las fuerzas humanas, porque fue hasta el Gólgota. A nosotros nos está pidiendo no ir al Gólgota, quizá nos toque, ¿verdad? Terminar nuestra vida por nuestra fe, pero ahora no nos pide eso. Ahora nos pide es que si está un aguacero, vayas, y que si hace calor, vayas, y que si te desvelaste, sigas yendo. Que las generaciones nuevas vean que no importa, que Pablo en azotes, en persecuciones, en cárceles, en hambres, en ayunos, en el mar, en naufragios, siguió congregándose. Él siguió adelante por eso. Bueno, vamos al siguiente párrafo, por favor. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien tiene el siguiente párrafo, hermanos? Se lo leo, hermano. Adelante. En esta época se estima que fue escrito el libro de Apocalipsis, que contiene mensajes a las iglesias que ya sufrían persecución. Es a finales del siglo primero de la era común y principios del siglo II de la era común, coincidiendo con la intensificación de las persecuciones romanas, el periodo donde la arqueología ubica el símbolo del pez. El pez en griego antiguo se dice Istus. Lo interesante es que este no era solo un dibujo, funcionaba como un acróstico, un código para los cristianos perseguidos en el imperio romano. Cada letra de la palabra formaba una frase que resumía su creencia. Amén, hermano. Muy bien. Y ahí vemos este acróstico y su significado, ¿verdad? Nos lo dan como una estructura histórica. Nosotros como parte de la iglesia no lo utilizamos. Sin embargo, existe y ya es una prueba fidedigna de la existencia de los cristianos en estos tiempos. Y la I que es Jesús, que es Jesús, CH Cristos o Cristo, TH Teu de Dios, U Dios Hijo y la S Soter Salvador. Y con esto, bueno, era como una señal, ¿verdad?, de identificación, de identidad para aquellos que creían en el Señor. Todo esto, hermanos, ha llevado un trabajo de siglos. Lo que hoy disfrutamos es el trabajo de hombres que sobrepasaron sus fuerzas. Y cuando digo sobrepasaron, porque seguramente Pablo, como el Señor Jesucristo la noche que va a padecer su ejecución, tuvo sus momentos, porque el Señor Jesucristo la noche que va a ser prendido y ejecutado, bueno, llevado a ser juzgado y por la mañana ejecutado, vemos que hace oración 3 veces y pide algo que cualquiera pediría como carne, que si es posible, eso que va a vivir no pase. Sin embargo, nos va a mostrar lo que comentó hace un rato un hermano, un ejemplo que nos va a sobrepasar. Y que para poder lograr que nuestras familias, como varones, como líderes, como verdaderos hombres de Dios, seamos para nuestros hijos esos guías, hermanos, va a ser lo que nos vean hacer, no lo que les digamos que se tiene que hacer, lo que nos vean hacer. ¿Cuánto valor le damos a estar unidos a la iglesia? Y esto es en conjunto como congregación general y como sociedad varonil. Nosotros estamos dejando la huella para que ellos nos sigan, primeramente a nuestras familias. Dice el siguiente párrafo, si bien la persecución no detuvo al Evangelio, sino lo obligó a la clandestinidad, las reuniones que hoy celebramos abiertamente en sábado, fiestas y otras reuniones se realizaban en secreto, en catacumbas, casas seguras y cuevas, lugares donde la comunión y la enseñanza de los apóstoles eran un bálsamo necesario en aquella difícil época de persecución. El gozo no se perdió en la tribulación, sino que los redefinió a través de la fe perseverante. Como escribió Santiago, hermanos míos,
tened por sumo gozo cuando os hallareis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y ahí en Santiago, acompáñenme, ayúdenme a dar lectura, porque Santiago capítulo 1 precisamente nos pone, vamos a decir así, el premio, una vez que se pasan las tentaciones y las pruebas. Santiago capítulo 1 versículo 12 por favor, que conocemos, pero lo vamos a usar para contextualizar este tema. Santiago 1:12, ayúdenme a leerlo, por favor. Dice así: bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Amén. Entonces, muchas gracias, hermano. Vemos que Santiago hace un resumen. ¿Quién va a recibir la corona de vida? Dice aquí, los que sufran esa tentación, los que la soporten, los que la pasen. Vemos a Pablo, a Esteban, a Jacobo, a Pedro, a todos, pero sobre todo a Cristo. ¿Por qué ir a esa locura? Porque hoy esto que propone Pablo, lo que propone Cristo según 1 Corintios capítulo 1, es una locura. ¿Cómo que? O sea, por mi fe que me azoten, que me persigan, que se burlen de mí, que me rechacen en la familia, que se burlen en mi trabajo. No. O todavía un poco peor, que me quiten mi trabajo, ¿no? Porque una burla en el trabajo y yo, cuando alguien se burla de mí, pues la verdad es que me sonrío. Se sonríen, me sonrío. No, no porque me dé coraje, sino porque sé que lo hacen porque no conocen lo que conocemos. A mí me resulta así. Entonces me da risa porque digo, nadie me persigue. La verdad es que se burlan de mí, se divierten conmigo, pero nadie me persigue. Yo sigo trabajando, termina mi trabajo, me pagan, disfruto esto que hago, lo disfruta mi familia, los bienes materiales se convierten en bienes de servicio. Entonces, no hay nadie que me dé 40 azotes 3 veces, ni que me meta a la cárcel. Solo es una burla. Entonces, por así decirlo, ¿verdad? Y en la iglesia, pues todavía tantito más. Son mis hermanos y las diferencias que tenemos, yo las veo como cuando era niño y me peleaba con mis primos y luego ya nos reuníamos a los 5 minutos para seguir jugando. No tienen gran relevancia. Sigo amando y creo que me siguen amando mis hermanos mucho, a pesar de que soy necio, tengo muchas deficiencias. Hablo de las mías, porque mis hermanos son fantásticos, mis hermanas, y me siguen soportando. Entonces, Soy, somos, creo que bienaventurados, porque estamos viviendo una etapa maravillosa de total libertad para afianzarnos nosotros y dejarles un camino, como ya lo he dicho más de una vez, bien marcado a nuestras familias, de manera que vean que no hay ningún impedimento, que siempre hay que buscar hasta la última solución para poder congregarnos, porque hoy es el gran día, es la gran oportunidad de que podamos aprender sin sobresaltos y que aprendan nuestros hijos, nietos y los que vayan a venir sin sobresaltos. Así que el último párrafo, uno de los valientes que nos ayude a leerlo, por favor. Sí, lo leo. Adelante. Dice, hermano, la felicidad con la que hoy podemos reunirnos para adorar, aprender de las escrituras y ejecutar todas las actividades planificadas por la sociedad nos impone la obligación de maximizar nuestra misión. Si ellos arriesgan sus vidas en secreto, ¿cuánto más debemos nosotros en plena luz dedicarnos a cumplir con la comisión? Valorar la libertad es ejercerla plenamente, transmitiendo el mensaje de salvación. Amén. Amén. Y aquí entonces Pablo nos va a, Pablo, digo, siempre uso a Pablo porque es de los grandes hombres que tuvo dos etapas en su vida. En el judaísmo, un hombre celoso de sus tradiciones y de su secta, el fariseísmo, a tal punto que esa pasión lo lleva inclusive a estar el día que matan a Esteban.
y dar, por así decirlo, permiso para que se haga. Y luego él mismo, ahí vamos ahorita vamos al capítulo 8 de Hechos, persigue a la iglesia de una manera increíble. Pero después él es capaz de vivir cosas todavía que superan eso que él hizo, con tal de que el nombre de Jesucristo y la promesa de la vida eterna prevaleciera en la iglesia. Por eso voy a leer 2 Corintios 6, si me acompañan, y vean lo que dice algo. A mí me encantan estos textos, muchísimo los leo constantemente porque me hacen recordar que lo que pasa en mi vida cotidiana, pues es nada, es para sonreírme. Y lo que me vaya a pasar más adelante es para sonreírme y que quizá llegue el momento, si alcanzo a vivirlo, que llegue lo que pasó con la iglesia realmente y comprenderé que también lo vivió la iglesia. Y pues pido, como cualquiera de ustedes, que Dios me dé la fortaleza para poder lograr un poquito más cada día, de tal manera que mis 6 hijos varones, cuando ya no esté un día, digan, nunca hubo pretexto. Que entre ellos se regañen, que digan, no, yo no voy, nunca hubo pretexto. Siempre fuimos, siempre. Que les quede eso como base, que nunca hubo pretexto para congregarse en la iglesia. Y no lo debe de haber jamás, ni para ellos, y cuando ya no estemos nosotros, ni mis nietos, ni mis bisnietos. No sé cuántas generaciones alcanza, o quizás sea la última, no lo sé. Pero vean qué dice aquí. Versículo 4 en adelante. Bueno, desde el 3 dice, no dando a nadie ningún escándalo, porque el ministerio nuestro no se ha vituperado, antes habiéndonos en todas cosas como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en vigilias, en ayunos, en castidad, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor no fingido, en palabra de verdad, en potencia de Dios, en armas de justicia, a diestro y a siniestro, por honra y por deshonra, por infamia y por buena fama, como engañadores, más hombres de verdad, como ignorados, más conocidos, como muriendo, más si aquí vivimos, como castigados, más no muertos, como doloridos, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Porque mientras busquemos cualquier forma de que la iglesia se congregue, de que la sociedad se congregue y pongamos todos los medios a nuestro alcance para que se logre, parece que no tenemos nada, pero en realidad lo poseemos todo, porque todo es la vida eterna. Eso es todo lo que buscamos. Es lo que buscamos para nosotros y para nuestros hijos, para nuestra esposa. Sí buscamos servir, pero para alcanzar eso. Esa es nuestro máximo objetivo. Por lo cual, finalmente, la actividad en la iglesia dice así: con el departamento varonil realicen la dinámica Tesoro de Libertad. Cada hermano escriba en una hoja una frase con una bendición que disfruta gracias a la libertad de congregarse, estudiar la Biblia, orar, adorar sin temor, convivir, etc. Mezcle las hojas en una caja. Cada uno tomará al azar y leerá en voz alta, comentando por qué esa bendición debe valorarse, recordando que la iglesia del primer siglo se reunía en secreto por la persecución y que muchos durmieron defendiendo el derecho a congregarse. Muchos, muchos durmieron en Cristo. ¿Y eso a qué nos debe de llevar? A recordarnos a nosotros como varones y a la familia lo valioso que es el legado que nos dejaron. La actividad en casa reflexiona sobre las siguientes preguntas y prepárate para compartir tus respuestas en la próxima sesión. ¿Qué aspectos de la libertad para congregarte has dado por sentado y necesitas valorar más? Que, en otras palabras, que ya se nos convirtió en una rutina a la cual ya no nos emociona. Inclusive a veces se ha vuelto de tal manera que ya es a veces hasta tedioso, ¿verdad? Cuando perdemos el sentido de lo valioso que es. Siguiente, ¿cómo cambiaría tu vida espiritual si vivieras
en un contexto de persecución como la iglesia del primer siglo. Esto es muy interesante. ¿Qué compromiso personal asumirás para aprovechar mejor la libertad de Dios que Dios te concede para adorar y aprender y servir dentro de tu congregación? Y esa congregación, hermanos, sí es la localidad donde vamos, pero antes es la familia. ¿Qué estamos haciendo para que la familia valore la gran oportunidad que tenemos de estar juntos en la casa de Dios? ¿Qué vamos a hacer para recordarnos? Porque nosotros somos primero. Una vez que nosotros nos veamos emocionados, comprometidos, nuestros hijos nos siguen. Entonces, ¿qué vamos a hacer para eso? Y eso, bueno, pues es una tarea. Si alguien quiere hacer algún comentario, por favor, resta solamente comentarles. La fortaleza de la iglesia ha sido creer en la muerte y la resurrección. Después de sus comentarios termino con un texto. ¿Alguien que quisiera aportar algo más, hermanos? Sí, hermanos, yo solamente quiero hablar un poco acerca de las actividades que presenta nuestro estudio varonil, eh, eh, las actividades de la iglesia y las actividades en casa. Esta es la segunda vez que me uno a esta reunión y desconozco la temática, ¿no? Acerca de las actividades. Lo digo porque en esta área en donde estamos, se ha intentado llevar a cabo las actividades como de la iglesia y de casa. Pero más sin embargo, sí, como que como que no quiere funcionar, voy a decirlo así, pero más sin embargo se ha intentado. Entonces, mi pregunta o quiero recibir algún consejo de todos ustedes, si ustedes lo han estado llevando a cabo y cuáles son los métodos, para, pues llevarlo a cabo, ¿verdad? Entonces, sí, me gustaría, pues un apoyo, ¿no? O cómo ustedes lo hacen. Sí, hermano, muchas gracias por el comentario, es valioso. Fíjese que la manera es siempre, la manera de hacerlo es como el rebaño o las hormigas. En el mundo de las hormigas, cuando ya el nido está, no tiene la capacidad, una hormiga sale y encuentra un lugar y empieza a hacer lo que hace una hormiga, a trabajar en el traslado, y luego se le pega otra, y luego otra, hasta que todas, al unísono, como un solo cuerpo, trabajan para poder hacer ese traslado a un lugar mejor. En nuestra vida, dice la escritura en Proverbios, mira la hormiga. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sería un consejo que nos funciona, sobre todo a nosotros en la parte ministerial. ¿Queremos cambios? Sí, empieza tú. Lleve usted, yo le recomiendo que usted lleve la actividad y la desarrolle. A ver, hermanos, vamos a desarrollarla. Yo traje mi actividad. Miren, hice con mi familia y propuse esto. Y aquí quisiera yo hacer esto. No hay otra manera. Hasta que los hermanos que quizá por alguna situación no han comprendido lo valioso que es hacer estas actividades, empiecen a experimentarlo y digan, y empieza a invitar, hermanos, ya lo hice 2 semanas, no es una vez, hay que hacerlo 2 o 3 o 4 semanas, ya lo hice 3 semanas, hermanos, ¿quién me apoya para la siguiente semana? Y así vamos involucrándolos. Porque si decimos, hermano, no lo hemos hecho, tenemos que hacerlo, pero yo no lo hago, resulta que nadie lo hace. Así que como la hormiga. Y decía como el rebaño porque Cristo es el ejemplo. Él es el pastor que va hacia adelante y nosotros lo vamos siguiendo. ¿Cómo lo hace? Todo lo que Él quiere que hagamos, el camino que quiere que recorramos, Él lo recorre. Entonces la recomendación, siempre la imitación es muy poderosa, sobre todo cuando es dinámica. Entonces, mi recomendación es esa, que para que se puedan instalar las actividades tanto en la iglesia como en casa, alguien, uno, dice Dios en Jeremías capítulo 5, si mal no mal recuerdo, dice, búsquenme uno que haga juicio y justicia y yo voy a perdonar a todos. Entonces necesita un varón
que con ese ahínco, con esas ganas, con ese gozo, dije, hermanos, hice esto y ahora quiero que hagamos esto. Y luego él invite a otro. Es una manera. Gracias, hermano Julio, por su consejo. Claro que sí, es entendible y sí vamos a retomar nuevamente esto, porque sí, como hice mención hace un momento, sí se ha intentado, sí, varios hermanos sí lo hicieron, pero sí, necesitamos retomar todo esto. Sí. Gracias, hermano Julio. Sí, Adelante. es constancia. Y bueno, por último, les comentaba de un texto que está en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. Y todos los hombres que han logrado trascender y han logrado este, hacer una obra benéfica o positiva para la congregación, es por esto que dice el verso 18, que es la razón de este tema. Dice, segunda carta a la iglesia de Corinto 4:18. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Entonces, ¿qué le dio fortaleza a Moisés según Hebreos 11? El, el verlo al invisible, dice Hebreos 11. ¿Por qué guardó la Pascua? Dice, ¿y por qué no le tuvo miedo a Faraón a pesar de sus amenazas? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, nosotros para continuar, para congregarnos, tenemos que ver aquellas promesas que hoy no vemos, la vida eterna, el milenio, el reino eternal, y estar seguros de que va a suceder, para que nuestra fe no esté fundada en lo material. Decía por ahí mi hermano, hubo una pérdida de un familiar y ya no se congregaron. A mí me ha pasado ver más de una vez esta situación porque piensan que Dios no ayudó, porque Dios es injusto, porque lo permitió Dios, y es que entonces su fe estaba fundamentada en la vida física. Se fue la vida física, o se fue la salud, o se fue la economía, y se fue la fe. Por eso ya no nos congregamos. O por eso es tan frágil el deseo de congregación. Pero cuando como Cristo y los apóstoles ponemos nuestros ojos en lo eterno, no es fácil que nos quiten el deseo de estar juntos. Bueno, pues esta ha sido la lección, hermanos. ¿Algún otro comentario? Los escucho, hermanos. De mi parte, estoy bien. Gracias, hermanos. Sí, hermano, yo nada más para comentar, pues el éxito de nuestras lecciones, de nuestros cuadernos está en las actividades, hermano, y en realidad no es fácil, pero uno debe ser muy perseverante, una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, e ir involucrando a los hermanos, con mucho tacto, con mucho cuidado, pero ahí está, la verdadera enseñanza en las actividades, tanto de la iglesia como de casa. Entonces no pueden caer, ¿no? Porque es como la tarea. Si no hacemos la tarea, pues es como en la escuela, ¿verdad? Como los hijos cuando van a la escuela y no traen la tarea, pues estaríamos reprobando. Entonces sí es importante que pues nosotros algunas veces hacemos un rol y dentro de ese rol siempre está alguien que entra al quite por si esa persona por una u otra razón no cumplió o tuvo algún problema. Entonces entra uno al quite, pero que no decaiga ese interés de trabajar con las actividades en la iglesia, hermano. Es mi comentario, hermano. Pasa a vos, hermano. Sí, hermano, yo también quiero comentar algo. Como dice nuestro hermano, Adelante, adelante. la perseverancia es muy importante, no decaer en el ánimo. Si somos líderes de las localidades, como dice nuestro hermano Julio, ser el ejemplo, cuando menos uno mismo y ser como esa gota que dice que con el tiempo puede partir una piedra y estar constante. Eh, yo ese año que me tocó ser Adalid, en este 26 estamos implementando todo ello y sí, nuestros hermanos
se han ido preparando poco a poquito, pero sí tiene que ser uno perseverante y constante y animarlos. Y con respecto a lo que se comentaba de nuestra vida de libertad para seguir a Cristo, está firme. Todavía tenemos tiempo de esa libertad, pero en ocasiones, ¿qué nos impediría? En momentos a veces es el trabajo que tienen algunas personas. Yo, gracias a Dios, ahorita no laboro, pero en las horas extras, por el dinero que se necesita para llevar a los hogares, a veces los retrae y eso es lo que no nos permite. Pero en un momento dado, aquellos hermanos que en ocasiones no tienen un incentivo como para seguir congregándose, hay unos hermanos obreros muy perspicaces, muy eh, vivos que ven esa situación y lo que hacen es que les dan un pequeñito cargo o puesto, ya sea de limpieza, ya sea de dar los avisos acerca de lo que se va a hacer en la casa de oración, pequeños detallitos, y eso los va motivando. Y más sobre todo cuando a veces está uno ya de la tercera edad, está uno ya como relegado un poquito, sino que también los invitamos poco a poco cada uno de ellos y los vamos integrando. Y eso es una de las cosas que motiva a aquellos hermanos que pareciera ser que algo los retrae. Pero sí, siempre estar firmes, perseverando, y como dice la palabra también ahí en nuestros hermanos apóstoles que decían, tú háblales y háblales. Y sobre todo, escucharán en su momento y darán a cuenta las cosas que han aprendido y verá que poco a poquito se van a ir integrando, pero si uno mismo tiene que tomar esa iniciativa, como Dalí, y verá que poco a poco ellos van a ir viendo y hacer los ejercicios. Otra vez hacíamos nosotros los ejercicios ahí mismo, en los estudios, porque yo mismo les decía, hermanos, vamos a contestar esta actividad en casa porque a veces no lo hacemos en casa, pero y eso fue en su tiempo. Ahora ya vamos a entrar a otra etapa, esta nueva etapa del 2026, es donde ya vamos a implementarlo en casa. Es un proceso que hay que irlo llevando y sí nos da resultados. Es mi participación. Adelante. Pues agradezco muchísimo, hermano, las aportaciones. La intención es que este año que arranca tengamos la oportunidad de aprovechar estos espacios y también pues la oportunidad que Dios nos da de la vida, la salud y en la medida de las fuerzas, como bien comentan, de cada uno de nosotros como varones, redimir el tiempo. Sé que las condiciones nosotros las estamos viviendo acá en México, en Estados Unidos seguramente, en cualquier país, las condiciones materiales siempre son apremiantes, tenemos que luchar por ellas, pero ahí lo que nos corresponde es que cuando tenemos el tiempo hay que tratar de al máximo aprovecharlo para guiar a la familia a congregarlos. En la medida que hagamos eso, pues estamos garantizando que la fe de la familia va a crecer porque la fe viene por el oír y esa fe se vuelve oro afinado en fuego cuando hay pruebas y esas pruebas juntos, adelante el varón con la esposa y la familia las pasan y eso hace que la familia se fortalezca en gran manera y que suceda esto, ¿no? Que hoy vimos, que pasara lo que pasara, la iglesia siguió congregándose y compartiendo el Evangelio, que eso creo es nuestro principal objetivo. Pero bueno, hasta aquí llegamos. Agradezco mucho a todos ustedes. Hermanos, vamos a despedirnos con la oración. Le voy a pedir a mi hermano a mi hermano Ismael si nos despide con la oración, por favor, y después nos vamos a despedir con la bendición de nuestro Dios. Gracias a todos, hermanos, por su disposición, por su tiempo. Muchas gracias. Sí, hermano, sí. Oremos, hermano. Eterno Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, Señor, en estos momentos mis hermanos y yo invocamos tu nombre para reconocer, Señor, que eres un Dios fuerte, sabio y poderoso. Señor, agradecemos infinitamente todas las bendiciones que nos das, la vida y la salud. Y te agradecemos, Señor, porque nos permites reunirnos a través de estos medios electrónicos, Señor. Te agradecemos infinitamente que nos permites estudiar
estas lecciones que día a día van a fortalecernos para que las podamos poner en práctica, Señor. Y que este nuevo tema que vimos hoy, la libertad de congregarnos, se permanezca mucho tiempo, Señor, y que vengamos a acrecentarnos día a día para que podamos seguir creciendo como hermanos, como nuestra doctrina. De igual manera, Señor, te agradecemos porque has puesto los medios y los recursos para que nuestros hermanos pudiéramos reunirnos aquí. Eh, Te pedimos por nuestro hermano Julio, te pedimos que lo bendigas a él y a su familia y que nunca decaiga ese ánimo de compartirnos esa enseñanza que tú le has dado, Señor. De igual manera te pido por nuestro hermano Roberto Parga, que es la persona que también se involucra para que se lleven a cabo estas reuniones, Señor. Te pedimos que lo bendigas a él y a su familia y que nunca decaiga este ánimo, Señor. Bondadoso Dios, de igual manera te pido por mis hermanos, permite que estén bien y que esta lección que tuvimos el día de hoy la podamos poner en práctica en nuestras familias y en nuestras congregaciones, Señor. Bondadoso Dios, si en algo te hemos fallado, de igual manera te pedimos perdón y todas estas bendiciones, todos estos favores te los pedimos humildemente en el bendito nombre del Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues vamos a despedirnos con estas hermosas palabras de Dios que dicen así, hermanos hermanos. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén, hermanos. Pasa a Amén, vosotros. hermanos. Amén. Pasa vos, hermanos. Pasa a Pasa vos, vosotros, hermano Wilfredo, mi hermano. hermano Jesús, mi hermano Pasa Ismael, mi hermano vosotros. Rogelio. Pasa a vos. Oh, Gracias por Somos hermanos. acompañarnos. gusto en verlos, hermanos. Cuídense, que estén. Hermano Oscar Martínez. Pasa vos, hermano. Mi hermano Adán Pérez, mi hermano Adán Cruz, mi hermano Sebastián Reyes, mi hermano Jepté Padilla, gracias por acompañarnos, hermanos. Sí, pasa a vosotros. Pasa vosotros, hermanos. Paso Pasa vos, vos, hermanos. hermanos. Que tengan Tengan una una extraordinaria semana de bendiciones. Pasa vos. excelente, sí, pasa vos, pasa. Todos.